aquí os traigo el vídeo que os prometí de 500 suscriptores, que ya no van por 500 suscriptores, hay unos cuantitos más, pero no pasa nada, tarde o temprano este vídeo iba a aparecer. Tengo aquí apuntadas todas las preguntillas que me habéis hecho, que son bastantes, la verdad. La primera es que ¿cómo me llamo? Pues obviamente no me llamo Nume o Niume, como digo yo algunas veces. En realidad me llamo Cristina. Que si tengo Instagram, también me han preguntado. Y en principio no tengo Instagram, aunque tengo pensado cuando pueda, porque es que ahora mismo no tengo un tiempo para dedicarle y ponerlo bonito. Haré un Instagram seguramente para el canal. ¿Cuánto mido? Me han preguntado. Esta es una de las preguntas de las que no tengo ni idea, pero os puedo asegurar que más de 1,60 m no mido. La edad. Esta es una pregunta muy chula. Sé que esto es un vídeo y que no es lo mismo ver a la persona en persona, valga la redundancia, que verla a través de una cámara. Pero yo os reto a que me digáis a ver quién acierta o quiénes aciertan mi edad. Y en el próximo vídeo, cuando llegue a los 1000 suscriptores un día de estos, pues os contestaré y os diré, pues tengo tal edad. Y a ver si acertáis. Otra persona me ha preguntado, bueno, varias personas me han preguntado dónde vivo. Vivo en España, concretamente en la comunidad autónoma de Andalucía y más concretamente en la provincia de Huelva. Porque hay gente que me ha dicho que por mi acento me decían que si yo era de Barcelona y yo en plan, yo no sé qué persona de Barcelona habla andaluz. Os voy a contestar, bueno, voy a contestar a una personita que me hizo una pregunta en otro vídeo, pero se me ha olvidado completamente contestarla en este. Así que voy a meter este pequeño vídeo en alguna parte, no sé dónde, pero lo meteré. La pregunta era que si soy zurda o diestra. Soy zurda. Imagino que por el formato del vídeo, si está para un lado o para otro, puede dar una confusión. No saben si soy una cosa u otra. De hecho, hay vídeos en el que utilizo las dos manos, por ejemplo, como en el de las tijeras. Utilizaba tanto una como otra. Si bien es verdad que para las tijeras, como soy zurda y las tijeras normalmente están hechas para diestro, a menos que te compre una para zurdo especial, me resulta mucho más cómodo utilizar la mano derecha con las tijeras. De hecho, la uso la derecha más que la izquierda. El ratón del ordenador, por ejemplo, con la derecha. Aprendí desde pequeñita con la derecha y con la derecha se ha quedado. Pero soy zurda. Escribo con la zurda. Muchas personas me habéis preguntado también que qué estoy estudiando. Ahora mismo estoy estudiando diseño de producto. Es una carrera y dura 4 años. Y lo estoy estudiando en una escuela de arte. Esta es bastante interesante, estas me gustaron mucho. Una era ¿cómo descubriste el ASMR? No descubrí el ASMR por mí misma. Con esto de paso respondo a la pregunta de otra persona, que es que si vivo sola o con gente. Vivo con más gente, vivo con mi padre, mi madre, mis hermanos, en fin. Y precisamente mi hermano me dio a conocer el ASMR, porque antes yo tenía habitación compartida con él. A la hora de dormir, a él le costaba dormir y me decía que si no le importaba poner un vídeo. Y él me ponía el primer ASMRista que yo escuché fue en inglés, Ephemeral Rift, que os pondré por aquí abajo, en algún sitio os voy a poner el canal por si os interesa bichear. No recuerdo concretamente qué vídeo fue, pero sé que hace ya varios años. Tiene que ser un vídeo de hace varios años. Si por casualidad lo encuentro, también lo pondré por ahí. A ver, ¿por qué empecé el ASMR? Eso también me lo han preguntado mucho. Porque es algo que me gustaba mucho. O sea, llevo escuchando ASMR desde que lo descubrí gracias a mi hermano. Desde hace bastantes años. Y me dio la curiosidad y como las ganas de querer hacer ASMR también. Porque tenía ganas de explorarlo un poco por mi cuenta y porque tenía ganas de que mis vídeos ayudaran a otras personas igual que esas otras personas me ayudaron a mí. Creo que esa es más la respuesta. Otra personita me ha preguntado que si me gusta el soft spoken o los susurros. Depende del día. Había otra persona que me había preguntado que aparte del inglés, que otro idioma me gustaría aprender. Me dio por estudiar el ruso. Pero el ruso porque me gusta cómo suena, simplemente. Y estaba bastante
chulo hasta que se complicó. Los que más me llaman la atención ahora mismo, porque me suelen llamar la atención idiomas que no se parecen prácticamente nada al mío. Por ejemplo, el ruso no pienso que se parezca nada al mío, o el árabe, es que también me gusta por eso, porque escrito me parece bonito. Y son esos dos que he comentado son idiomas que me gustaría mucho aprender. Me han preguntado también, ¿has estado alguna vez en Italia? No, no he estado nunca en Italia. Me gustaría visitarla, algunos sitios así, digamos, relevantes. Me han preguntado también que si prefiero mar o montaña. Teniendo en cuenta que Huelva es una provincia relativamente, digamos, cercana a la costa, según donde viva, pues quizá la costa la tengo muy vista y se me apetece más montaña normalmente. ¿Conoces la cocina italiana? También me han preguntado. Pues conozco algo de la cocina italiana, pero claro, es la típica cocina que en realidad no es cocina italiana, es una remezcla con medio cocina italiana, medio española. O sea, cocina italiana, pizza. La pizza. Ey, sí probé pasta a la carbonara. Pero la que no en plan a la carbonara es que se echa nata, ¿no? Sino que es como al huevo. Y que tiene también bacon, creo recordar, o tenía otra cosa que no era bacon. ¿Plato favorito? Pregunta difícil. Pues depende. Incluso depende de la época, porque por ejemplo, ahora que... Digamos que ahora mismo estoy en primavera, más o menos, acercándose el verano. Y en verano me encanta una comida, comida o bebida según lo espeso que esté, gazpacho. Se apetece gazpacho lo indecible. Vale, lugar que te gustaría visitar o hayas visitado y que te haya gustado y por qué. Ah, lugar y país, o países también me han preguntado. Pues mira, he visitado Portugal e Irlanda. Y en Irlanda estuve de au pair unos meses. Portugal me gustó. Lo que más me gustó de Portugal era el mar, porque era muy azul, pero estaba tremendamente fría. Me gustó Irlanda porque era muy verde. Era tremendamente verde. Lo estaba viendo desde el avión y estaba viendo casas así como salteadas y prácticamente todo verde. Era como campo todo. Y tengo fotillos, me gustaron los animales que habían allí. Ahí hace más humedad. Menos mal que yo fui en verano porque soy bastante friolera. Y aún así tenía frío. Y de allí la gente en mangas cortas y yo. Se nota la diferencia de un país a otro, ¿eh? Vale, me han preguntado también cómo veo el vaso, medio lleno o medio vacío. Pues eso también depende del día. ¿Coleccionas algo? Pues yo coleccionaba. Ya, bueno, sí, se puede decir que colecciono, entre comillas, colecciono plantas. Sí que he coleccionado latas de Monster, de Burn, Rockstar. Toda la lata que estéticamente fuera chula me la quedaba y la guardaba. Obviamente la limpiaba porque se tenía un montón de azúcar. Y si no venían las hormiguitas, hacerte una visita. A ver, otras preguntas. ¿Qué hago en mi tiempo libre? Grabar vídeos de ASMR. No tengo mucho tiempo libre. Aparte de grabar vídeos de ASMR, sí tengo un ratito. Y si me apetece, porque esa es otra, pues salgo a lo mejor con mis hermanos a dar una vueltecilla o con mis amigos, aunque prácticamente ya cada uno, los amigos que yo tenía se han ido uno para acá y otro para allá. A lo mejor los días que tengo más tiempo libre, o sea, quitando mis momentos de estudio, si tengo el suficiente tiempo libre, me veo pelis, me veo series, leo libros, salgo a darme paseo por ahí y hacer fotos, cuidar de mis plantas, salir de vez en cuando con gente también. Ah, y deporte también, pero a esto va la siguiente pregunta. Bueno, me preguntaban también por mis hobbies, pero ahora la respondo. ¿Realizas deporte? Me gusta mucho hacer deporte, y deporte de pesas, sobre todo. Es el que más me gusta. Otra de las preguntas era que si soy de fiesta
o de pasar fin de descansando. De pasar fin de descansando. Fiesta no, please. A la pregunta de los hobbies. Ver series, ver peli. Y mis plantas. Principalmente esos son mis hobbies. Y hacer deporte. Me han preguntado en relación con lo de las plantas, ¿siempre has tenido pasión por las plantas? Pues la verdad es que no. Empecé con las plantas con la pandemia. Y a partir de entonces pues me dio por las veía y veía que algunas se ponían mustias y las limpiaba y las arreglaba, le echaba el agua, no sé qué. Y ya a partir de entonces como que le cogí un poquillo ese vicio y he ido como que coleccionando un poco de plantas hasta el punto de que mis padres, sobre todo mi padre, está diciéndome que deje de plantar tantas flores y siembre papas. La siguiente es, ¿te gusta el cine? Sí, me gusta el cine. Creo que ya lo había comentado antes. Me preguntan concretamente si me gustan las películas de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki es el que hace las películas de los estudios Ghibli, o Ghibli, no sé cómo lo decís cada uno. Por ejemplo, El castillo ambulante o El viaje de Chihiro. El castillo en el cielo, creo recordar, también. La princesa Mononoke. Y uno que es muy famoso es Mi vecino Totoro, que creo que es la película por la que más gente lo conoce, me parece a mí. Me preguntan también, ¿género de tu película favorita? Pues no sé qué deciros porque es que me gustan, tengo favoritas muchísimas pelis y lo mismo me gusta de un género que de otro. Me gustan ciencia ficción, Interestelar me pareció una pasada, el thriller, suspense, películas así policíacas, tipo Seven, y el cine de fantasía también me gusta mucho. Es que realmente no sé deciros porque no tengo una peli fija favorita. Si queréis, luego aquí en la descripción os dejo un apartadito que pone mis pelis favoritas y os pongo un rebujito de todo. Y bueno, también me han preguntado qué música escucho y cuál es mi favorita. Música favorita. Tengo mucha música favorita, no sé deciros tampoco concretamente. Si queréis también os puedo dejar como otro apartadito con un poco de música, algunas canciones concretas, variopintas de cada estilo. Puedo decir, me gusta el rock, me gusta el rock industrial. No, ese quizás no tanto, pero algo, por ejemplo, tipo Rammstein, que es alemán. Me gusta el pop, me gusta el afrobeat, el house, pero concretamente el deep house o tropical house también, aunque ese un poquito menos. El que más me gusta es el deep house. Techno, el techno house, electro house y todo lo que termine en house, drum and bass, y dentro del drum and bass pues uno más liquid, que es como más suavito, otro que es más tipo minimal drum and bass, también me encanta. Creo que ese es uno de mis favoritos, pero podría decir que me gusta un poco de todo. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Hasta el próximo vídeo.